Muchas gracias. Agradecer a la Biblioteca Universitaria el esfuerzo por hacer esta exposición. Creo que comparto, todos los que están en esta mesa comparten conmigo la necesidad y la conveniencia de hacer proyectos de este tipo, no solo para recordar o traer al presente lo que hubo, los protagonistas de la historia de la música en Canarias, sino también un poco para mantener viva todo ese legado de cara a las generaciones futuras. Me rodean en esta mesa, todas las personas que están aquí son pesos pesados, cada uno en su parcela, de lo que ha sido la música en Canarias. Y para empezar un poco este debate, que es amplio, pues si empezamos a hablar desde los años 60 hasta ahora, tendríamos en varias sesiones y no creo que llegáramos a completar todo lo que quisiéramos. Yo quisiera plantearles si cualquier tiempo pasado en la música en las islas fue mejor y si de alguna manera lo que estamos viviendo ahora nos permite ser optimistas, teniendo en cuenta de que hablamos de nuevas generaciones, nuevos hábitos de consumo, otras formas de entender la producción musical, ya el concepto de disco, como se estilaba en los años 60, 70, 80, 90, ya eso no funciona prácticamente. Digamos, el mercado se mueve por otras secuencias vinculadas a algoritmos, o encima con el peligro que tiene la inteligencia artificial de por medio. ¿Qué les parece un poco este horizonte y teniendo en cuenta lo que tuvimos, lo que hemos pasado y lo que podemos tener, ¿no? Vicente, que es el más autorizado. Bueno, pues por empezar por algún lado, por empezar por los años 60, un poco viendo la evolución, en los años 60, pues prácticamente, si hablamos de formatos, por entrar por algún lado, no había prácticamente discos, ¿no? Los primeros discos quizás de los Apache, los Aguacate, los Misteriosos, y a finales de la década empieza a haber, digamos, lo que pueden ser los Canarios y los Pop Tops, ¿no? Antes habían hasta los Ídolos, evidentemente, y tal, ¿no? Y un año clave, por ejemplo, pues el 68. En el 68 hay dos hits nacionales brutales, el Get On Your Knees de los Canarios y el Mami Blue de los Pop Tops. Cito a los Pop Tops porque el batería de los Pop Tops es Paco Urbano, que era el batería de Los Sombras, una banda de Tenerife que muy buena, pero que no llegaron a grabar, cosa que les pasó mucho. En esa evolución de formatos, dando un salto grande, en los 70 sigue habiendo muy pocos discos, a finales de los 70 tenemos un poco el concepto de la movida, por un lado. Abajo, el micro. El micro, se cayó. Bueno, la movida, os estaba diciendo, por un lado, y aquí en Canarias y a nivel nacional hay alguna cosa que es clave. Bueno, hay alguna cosa que es clave. El año 77, por ejemplo, muere Elvis, se aprueba la Constitución, tenemos el accidente de los rodeos, que parece que no está implicado, pero está implicado porque está el MPAIAC, está en el movimiento independentista, está el folk reivindicativo, los primeros discos de Taburiente, y además en el 77 está el God Save the Queen, es decir, nace el punk, ¿no? como un año clave, ¿no? Lo dejo aquí, por no extenderme, pero en la evolución, evidentemente, vamos a pasar luego, va a haber unos años que van a ser de poca producción musical en formato físico, vendible, comercial, y lo que sí vamos a tener es el momento de la casete. De la casete llegará ya en los 90 el formato del CD en esta evolución, y luego ya con la revolución digital, no sé si os acordáis del MySpace, de la forma de consumo que pasa a ser ya no quiero disco, no quiero físico, de los más jóvenes me refiero, sino que todo va en el pendrive, y ahora ya es evidentemente la plataforma, y el modo de consumo ha cambiado, pues, del disco completo, del disco conceptual, de escuchar un disco a escuchar un tema o a escuchar 30 segundos de un tema. Es decir, el sistema de consumo tanto en formato como en modelo ha cambiado brutalmente, ¿no? Sigo por Sí, esta... por ejemplo. Buenas tardes a todos y a todas, me parece genial esta iniciativa. Hablando de los 60, yo nací en el 61, en el 70 tenía 9 años y descubro Get Back de los Beatles. Y yo digo, no lo tengo claro, con 9 años, mis hermanos jugaban al fútbol, yo quería ser músico, dedicarme a la música. Y me dice, no, los Beatles se acaban de separar. O sea que empezaba bien, ¿no?
el primer disco que conozco y se acaban de separar. La música siempre ha estado ligado socialmente a la juventud, a la gente joven, la reivindicación, las solicitudes, el inconformismo, la rebeldía. Después, ¿qué es lo que ha crecido? Como bien comentaba Vicente, o sea, la industria se ha ido amoldando, la industria se fue creando y fue creciendo en base al éxito que tuvieron los Beatles y toda la industria del rock and roll americano, del blues. Entonces, la industria, yo creo que las crisis, yo cuando la gente dice, no, yo me bajo las canciones y tal, digo, pues a mí me encanta tocar los vinilos, darle la vuelta, leer los créditos, sacar, ver las fotos. O sea, eso me parece genial. A mí me parece tan triste que te descargues algo y que está ahí. Si ya cuando oyes un disco, no, la música la sientes, pero no la puedes coger, el libro sí lo puedes coger, lo puedes leer, pero si tienes un CD o un formato de lectura, pues se facilita. Yo creo que la música es importante. Yo después, si quieren, les comento un poco la experiencia antes me decía Diego que era culpable de muchas cosas de las que habían pasado en el rock canario. Y aquí organicé 2 macros conciertos en la universidad que metimos 30.000 personas con celtas cortos y un montón de bandas canarias, y siempre con el objetivo de pensar darle protagonismo a las bandas canarias, ¿no? La industria, la música, a mí me gustaría, no sé, que aquí somos, antes comentaban lo que somos gente de pesados, gente de la historia del rock, que lógicamente todos hemos contribuido, pero hay que dejarle paso a las generaciones nuevas, lo tengo clarísimo. O sea, igual que cuando uno empezó con 25 años, estaba todo el día quejándose y peleándose con todas las instituciones, las administraciones y las empresas. Yo me acuerdo de ir al Corte Inglés con discos canarios y decía, no, aquí no se vende música canaria, salvo los salvandeños. Y eso ocurría aquí, no se vendían discos. Entonces, bueno, hay una tarea muy grande y bueno, seguimos pasando la palabra, pero después yo creo que hay unos temas que antes hemos comentado, los famosos circuitos que estaba hablando con Juan también. O sea, hay un montón de heridas que la experiencia nuestra, que algunos nos vamos a jubilar ya, o sea, te da pena decir, joder, hemos conseguido un montón de cosas, pero no le estamos dejando un legado nuevo a gente nueva, y dejarle a esa gente nueva que organicen la historia. Lo que no puede haber son señores de 65 años intentando organizarle cosas a los jóvenes, sino darle el protagonismo y dar el pasito para atrás, ¿no? La pregunta era si cualquier tiempo pasado fue mejor. Te lo digo por tu experiencia, porque bueno, tú comenzaste a trabajar en los años 70 y te tocó también un episodio muy bonito y también un poco cruel, ¿no? Aquella época. Con United tuvieron la sabia decisión de hacer una ópera rock, la primera que se hacía de ese formato en Canarias, adaptando la cantata del Mes y Loco de Sabandeño, una obra polémica por el gesto que tenía político de entonces y todavía lo sigue teniendo. Y bueno, y las condiciones también en que se hacía la música eran otras, ¿no? Sí, pero empiezo por contestarte lo que preguntas de fondo, que es lo de cualquier tiempo pasado. Yo tengo la impresión de que en nuestra época todo lo hacíamos con una ilusión tremenda, con una escasez de medios brutal. Era prácticamente, incluso los equipos artesanales, había que pedirlos alquilados para poder ensayar, para poderlos llevar luego al directo. Lo mismo que tenías en el local de ensayo, lo tenías que cargar para llevarlo a esto. Es decir, no había lo que era infraestructura como la hay hoy, ¿no? Y yo tengo la impresión de que el nivel musical en aquel entonces, tomando como referencia todas las influencias de lo que había afuera, estamos hablando desde el busto, del busto para acá, es decir, que hay una influencia de un nivel musical extraordinaria y que aquí pudimos incluso disfrutar anticipadamente a la península de muchas de esas grabaciones que nos llegaban por vía, ya sabemos, de los Caen Bayón. Y bueno, vimos que hubo un nivel capitaneado por nuestro querido Alfredo Santana, que fue para mí el santo y seña de toda una época. Y bueno, los medios fueron apareciendo poco a poco, lentamente, a cuentagotas. Y ahora que hay muchísimos más medios y que prácticamente te puedes hacer un disco en casa, como lo hemos hecho nosotros con este último, pues resulta que yo miro alrededor y no veo que el nivel musical esté, el nivel medio, porque después hay excepciones. Aquí hay gente que las pone, sobre todo el amigo Vicente, que a veces me deja flipando, ¿no? Pero después hay cosas que dices, no, esto no
no llega al nivel medio. Es decir, lo que ahora tenemos de medio no está sirviendo para que el nivel medio, musicalmente hablando, haya subido, aunque sea 1 o 2 peldaños. Yo creo que se ha estancado. Entonces, en ese sentido, pues no veo progresión. Y con todos los medios que tenemos ahora. A mí, por ejemplo, me ilusiona y me alegro por toda esta gente que ahora está metido de lleno en todo el mundo de la música en directo, verlos como suben simplemente con su guitarra, enchufan y tocan. Nosotros en aquel entonces teníamos que cargar en la furgoneta o en taxis o en el coche del padre para llevar los trastos al directo, para después descargarlos, para después volverlos a montar. Es decir, era lo que llamamos una matada. Tú también sabes de eso. Una matada, ¿no? Y entonces ahora ves que compras el equipo, tienes el equipo, lo tienes en el local de ensayo y ahí se queda hasta el ensayo siguiente después de la tocata, porque a la tocata vas con un montaje tremendo, con una infraestructura tremenda que antes no había. Yo el primer tipo de infraestructura que yo recuerdo disfrutar fue precisamente lo que acaba de comentar Vicente, del año 77, un concierto al que nos llevó Paco Dorta para allá, y cuando llegamos ahí vimos que estaba el equipo montado. Digo, ¿esto qué es? Esto era un lujo asiático, ¿no? Era un lujo asiático. No había monitores, pero sí que me acuerdo que fue el concierto con el grupo Granada como estrella, ¿no? Y tengo una anécdota además buenísima de Carlos Cárcamo. Entonces, fue el primer atisbo, pero aquí seguíamos, aquí en Las Palmas seguíamos prácticamente en cueros, ¿no? Con todo eso. Entonces, que cualquier tiempo pasado haya sido mejor, yo creo que musicalmente sí por todo lo que generó de ilusión inicial, todo lo que fue el rock y la expansión que fue aquí, ¿no? Pero, sinceramente, con unas carencias tremendas, pero ahora el tiempo actual me parece infinitamente mejor en cuanto a medios, porque ahora te puedes hacer un disco en casa y con la facilidad de que estás en zapatillas y no tienes que gastarte una pasta en el estudio, que no lo había tampoco. Sin ir más lejos, la cantata del Mercedes Loco, que tú mencionabas, del año 77 también, del año clave aquí, pues resulta que se hizo en unos estudios, no vamos a poner nombres, que fue tan mala la grabación que al final el grupo decidió retirarla y quedaron unas unidades, ahí unas cuantas que se vendieron y tal y cual, y se regalaron a los amigos porque no tenían nivel mínimo exigible que exigía el grupo para sacar a la luz una obra musical, porque fue un curro de narices, que estuviera luego la repercusión, ¿no? Y después ya no digamos lo que fue el freno, que fue el tema en sí de que tuviera un trasfondo nacionalista contra el que estaba el poder en ese momento, ¿no? Y aunque estaba arrancando ya en democracia, pero reciente, había todavía muchas raíces del régimen anterior y muchos impedimentos, ¿no? Y entonces esos fueron los inicios. Después ha ido evolucionando la cosa y paso la palabra porque si no... Juan, ¿qué valoración se puede hacer? Bueno, un poco lo que dice, un resumen un poco de lo que dice Manolo, Vicente y José. Yo creo que cualquier tiempo pasado es el que nos toca vivir, ¿no? Yo no me gusta esa nostalgia de volver al pasado, que se hacía mejor, se hacía peor. Lo que sí es cierto, como dice José, que en aquella época era un método de supervivencia, ¿no? Incluso ir a ensayar, conseguir una guitarra, conseguir un sitio, tener cuidado con las letras porque ellos vivían en una dictadura y cualquier cosa que tal te podían venir y tal. Había el famoso carné ese de... ¿Cómo se llamaba el carné que tenían los músicos? Que era una cosa muy curiosa. Que había que pasar por un examen. Sí, había un carnet. Bueno. Entonces, también era el principio, eran las ganas de hacer cosas, era todo nuevo, era todo... Entonces había esa ilusión y ese empuje que hacía las cosas, ¿no? Hoy en día tienen todas esas cosas que no tenían ellos, pero sin embargo la sociedad, la juventud que hay ahora, pues tiene otro espíritu, ¿no? Y también es cierto que en estos últimos años hay una invasión de música urbana que lo copa todo, ¿no? Y que el rock, que es lo que estamos hablando, se ha quedado como una especie de subcultura, ¿no? Que es una especie que está ahí, está latente. Yo sigo pensando que el rock siempre está ahí, que saldrá, y que lo que está pasando ahora va y viene, son modas, ¿no? Pero sí es cierto que la calidad musical que había en aquellos años
es la que marcó un poco la línea musical de lo que se hace hoy en día. Cualquier grupo que escuches hoy en día siempre te suena algo. Siempre me suena a Black Sabbath, me suena a los Rolling Stones, me suena a algo. Digamos que aquella gente marcó un poco el camino para las nuevas generaciones. Pero vivimos en la época que vivimos y es lo que hay. ¿Y cualquier tiempo pasado fue mejor? Pues sí, pero bueno, lo que hay que hacer es adaptarse a los tiempos y tirar para adelante, cada uno de su trinchera, ¿no? El tema de las bandas locales ahora mismo, pues hay un gran problema, que eso podemos hablar luego, el tema de los espacios, ¿no? Y sobre todo eso, que lo que inunda toda la música urbana, es lo que quieren hacer la gente, que es lo rápido, es lo fácil, las letras no hay que comerse mucho la cabeza, y grabar un disco no lo puedes grabar en casa, lo puedes grabar en el baño actualmente, ¿no? Con estas cosas. Pero por lo tanto, estos son modas que van, que vienen y que bueno, que todo se volverá a normalizar. Yo creo que el rock se mantendrá siempre ahí, es la base, es la línea, y a partir de ahí se construye todo. Poco eso. Si me permites, Diego, Sí. Con respecto a lo que dice Juan, es uno de los temas que sufrimos en aquella época, estaba el tema de la censura, y que incluso cantando, como cantábamos en inglés, porque básicamente lo que hacíamos eran los covers, tocándolos y retocándolos por acá y por acá, pero así todo, con temas cantados en inglés, había que enviar al gobierno civil siempre un listado con las canciones, las letras y los argumentos de las canciones. Bueno, y eso fue un... Es que cantar en inglés y llevar el pelo largo te podrían aplicar la ley de vagos y maleantes, que yo se lo comento a la gente joven y flipan. No, o sea, ya no te digo reunirte 3 a la salida del colegio para que viniese un gris y te dijese disuélvanse, y en la música era eso. Lo que pasa es que, claro, en Canarias yo siempre pongo el ejemplo de los canarios, ¿no? Que cantaban en inglés, llevaban el pelo largo y cantaban canciones como Que yo lo need, ¿no? Ponte de rodillas, con toda la connotación que tiene, ¿no? Pero era muy complicado, primero por la falta de materiales, de infraestructura y tal, y luego tenían la espada de la censura, ¿no? Que ustedes lo vivieron más, ¿no? O sea, era muy complicado, era un método de supervivencia absoluto. Bueno, cuando ya empezamos a hacer letras en castellano, mis propios compañeros me decían, cuidado con eso, no hagas eso, y ya estábamos en Sí, democracia. o sea, se producía una especie de autocensura Sí, previa, ¿no? totalmente, Para evitar totalmente. problemas a posteriori. A mí que me ha gustado siempre, ellos me conocen, bueno, ir un poquito más allá, no el mamá vente a gozar, ni te quiero me quieres, sino un poquito más, compromiso social, ¿no? Que es lo que tiene el rap de fondo. Sí, absolutamente. Estás leyendo una escrita de que los artistas tienen que ser un poco conscientes del tiempo que le tocan vivir. Y esa responsabilidad, ¿no? Tanto a músicos, pintores o cineastas, ¿no? De un poco de utilizar el lenguaje y los medios de su tiempo para un poco contar lo que le interesa a la gente, los problemas de la gente o las inquietudes o lo que sea, ¿no? Que si no, si te quedas de espectador, entonces ya no, ¿qué estás aportando? Nada. Estás haciendo algo para tu propio beneficio. Entonces tienes que aportar algo y que despierte mentalidades, despierte a la gente a ver otros caminos diferentes a los que habitualmente hacen lo que se suele decir, mamá vente a gozar, yo te quiero, tú me quieres, ¿no? Entonces por ahí tenía problemas serios porque mis propios compañeros me decían, esa letra es hoy en día con el que estamos terminando y nos está pasando lo mismo, que estamos teniendo propia autocensura, porque ya hoy incluso se ha dado la vuelta a la tortilla, es decir, hemos pasado de una especie de etapa larga de libertad de expresión a ahora estar como contraídos en el sentido de decir, cuidado, no digas esto, no digas lo otro, porque a ver qué va a pasar, qué te van a decir, qué te van a hacer. En fin, que ha sido muy complicado. Señor. Por eso a gente como a ti se os llama pioneros. José Mari, ¿qué valoración se puede hacer y sobre todo la experiencia de tú residir en una isla como Lanzarote? Yo estoy un poco... Que si para las bandas canarias de las Islas Capitalinas ya es complicado buscarse el sustento, abrirse camino y hacerse oír, las islas periféricas, Lanzarote, aunque ha habido un nicho de muy buenos músicos y lo sigue habiendo, pero es bastante más complicado, ¿no? Digamos, una doble o triple insularidad, ¿no? Yo creo que no es el momento del rock, como decía Juan. Tampoco soy yo muy pesimista. Si contextualizamos todo, el rock para mí es el movimiento cultural más importante de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Penetra en España y en Canarias en la manera en que lo hace en una dictadura. Hay varios obstáculos. Hay que derrocar, entre comillas, o hay que abrirse hueco entre lo que es el folclore canario, la música latinoamericana. Hoy en día se ha ido desplazando. Yo creo que los chicos de las músicas urbanas vieron en su momento el rock también un obstáculo para donde asentarse ellos y a día de hoy lo han conseguido. No es el momento clave del rock, que yo creo que en España, en Canarias, tiene su auge segunda mitad de los 60
hasta los 90, pero sigue estando ahí. Igual se va a convertir en un subgénero o no. Desde las islas no capitalinas hasta que vino el Canarias Crea, que pagaban los billetes a los músicos. Aquello era una odisea de coger barcos, de cargar instrumentos. Yo no viví esa época, por suerte, pero sí que compañeros más veteranos que yo sí que lo vivieron. Y claro, ya he venido a tocar aquí a Gran Canaria, a Tenerife, aquello era como tocar en el Covent Garden. Digo, ay, que toqué en Las Palmas y tal, porque aquello era la bomba, ¿no? Entonces, sí que ha habido esas connotaciones negativas, pero el espíritu sí que siempre ha estado muy arraigado, por lo menos en Arrecife, donde soy yo, que ahí siempre ha habido un movimiento importante de música pop, rock, donde han salido grandes músicos, grandes bandas, y es un poco el espíritu del rock o del pop rock lo que ha ido alimentando esas ganas de estar, ¿no? Él hablaba de música contestataria, de luchar contra el sistema, de enviar un mensaje. También ha habido ahí en Lanzarote, por lo menos en el caso de Arrecife, música divertida. La gente también quería la música para bailar, no solo era para pensar, simplemente para mover el cuerpo y desahogarse esa noche o lo que fuera, ¿no? Entonces yo creo que hay muchas vertientes que en Canarias se han explotado. Yo no sé si al nivel de la península, yo creo que en algunos momentos sí que fue coetánea. Por ejemplo, en Lanzarote con la movida madrileña hubo un momento muy importante. Había una conexión Lanzarote, Manrique, Almodóvar, y yo creo que ahí había un flujo de música, de discos, cuando todavía no estaban las redes sociales, y llevar un disco era abrir un horizonte tremendo en las mentes de aquel que lo escuchaba. Esa serie de fiestas que habían en los Ameos, ¿no? Con esa colección de discos de César y demás. Claro, es que César, al llegar, estuvo en Nueva York, se trajo una tonga de discos y empezó a poner soul. El almacén. Claro, y claro, aquellos, los chiquillos que estaban jóvenes, que eran los futuros Marca Acme, se empaparon de esa música. Y después alguno que se fue a estudiar a Madrid, y se dio la conjunción de planetas perfecta para que en un momento dado pues aquello eclosionara, y en aquel momento sí que había un nivel. Por eso lo que yo quiero decir es que la música va por momentos, el rock va por momentos, el pop va por momentos, ahora estamos en uno. Sí que ha habido un momento en Canarias importante, ha habido grandes bandas en Canarias que por una serie de razones no han triunfado en la península, otras sí que lo han hecho en pequeña, menor escala, pero sí que hemos tenido nuestro hueco, y el rock en general en España pues ahora está desplazado. No es la música de vanguardia que era en su momento, no es la número uno, pese a que los festivales se llenan, pero no hay circuitos de bares como había antiguamente, como estaba el Pub La Calle aquí, ahí en Lanzarote, en Arrecife también había gente que cargaba sus instrumentos, y por subirse a un escenario y tener 4, 5, 10, 15 personas, pues estaba toda una semana, meses ensayando. El tema de grabar, sí es verdad que ahora es mucho más fácil, te das a conocer por las redes, pero el impacto de sacar un disco, como antiguamente, oye, que sacar un disco no es como, ahora sacas un disco y... Ah, sí, igual que yo también tengo un disco. No es como antes sacabas un disco y aquello era la bomba. ¿Eh? Sí. Oye, grabaron un disco. No, a Las Palmas grabaron. Alguno fue a Madrid, se lo produjo no sé qué. No, por el esfuerzo que suponía. Claro, es que está la cultura del esfuerzo, la dificultad, y en el caso de Isla Menor, pues también el tema de un obstáculo más, porque hay que saltar a una isla capitalina o a Madrid o donde fuera. Pues todo eso hacía que se valorara más o se pusiera más en alza. De todas formas, al hilo de lo que dices, lo que suponía, ¿no?, el triunfo para 4 amigos de tener un vinilo o tener un CD, de alguna manera han cambiado los valores, pero siguen habiendo todavía artistas, y en el caso de Lanzarote. No, y los festivales se llenan. Sí, ahora sí, el formato digo, festival. Se sigue apostando por eso. Es un formato que... Quiero decir que es un formato que... Escaparate social. Sí, hay mucho de... Digamos que se ha convertido la edición física casi más en un elemento de merchandising, de promoción de la banda, que el mero hecho musical de tener tú el trabajo registrado, grabado, y un poco que represente el espíritu, el sonido de una banda, y casi... Exacto. Se ha devaluado, el concepto disco no es como antes, ¿sabes? Para regalar. Sí, ahora mismo es una tarjeta de presentación, una tarjeta de visita. Mira, tengo un disco, si quieres escuchar, pues qué bonito y tal, ¿sabes? Porque te van a escuchar en Spotify. Raro será el que ponga el disco en tu casa, ¿sabes? Que los habrá. Yo quería insistir un poco más en lo que has preguntado y en lo que decía José Mari. La doble insularidad. En el archipiélago hablamos de 3 niveles. O sea, están las islas capitalinas, luego están tu isla, Lanzarote y La Palma, que debido a la sociedad cosmológica, al rollo cultural que ha habido en Santa Cruz de La Palma, siempre ha habido cosas, y en Arrecife, a través del casino o de lo que dices tú, el influjo de César Manrique, fue
Los Cangrejos, el nombre se lo pone César Manrique, por ejemplo, ¿no? Es decir, pero es que si nos vamos a La Gomera o El Hierro, por ejemplo, cuando hablas con los músicos de La Gomera o El Hierro, te dicen, es que yo aquí no podía comprar ni una púa. O sea, no podía, ya no una guitarra, sino no podía comprar una púa. No tenía acceso a discos. La gente en La Gomera y en El Hierro, por ejemplo, compraban los discos. Lo que ahora se compra online, ellos hacían ya compra online a través de Discoplay, una distribuidora que estaba en los sótanos de la Gran Vía en Madrid, y enviaban un catálogo a todos los puntos de España y marcabas y tal, y te enviaban los discos allí. Y luego estas islas han sufrido además un doble problema de migración. Por un lado, la migración pedagógica, es decir, cuando acababan los que acababa el instituto y se tenían que ir a Tenerife, con lo cual hay un mogollón, marcadme mismo, mogollón de músicos incipientes que no pueden ejercer en su propia isla, sino que será en Tenerife, con todo el influjo del movimiento de la Laguna, todo lo que fue el movimiento de la Laguna. Eso por un lado. Y por otro lado, económicamente hay barrios en Santa Cruz o zonas de Tenerife que están copadas de emigrantes gomeros, porque tenían que salir ya no a Venezuela, que también, ¿no?, sino que tenían que salir de la isla porque allí no había trabajo. Es decir, ser músico en una isla ya no de doble, sino casi de triple insularidad, era prácticamente imposible. O sea, era muy, muy complicado. Y luego, con respecto a lo que decíais de los sonidos, no es el mejor momento para el rock, evidentemente, eso lo sabemos todos, pero yo no estoy en parte de acuerdo con que los tiempos pasados fueron mejores, fueron distintos. Has introducido el tema del espíritu del esfuerzo, que ahora, bueno, es distinto, y la revolución tecnológica le ha dado la vuelta a todo. Pero por hablar de sonidos, venía en la guagua y venía con, antes estaba hablando con otro compañero que había, con Trump, ¿no?, con la hegemonía, lo hegemónico. Hay una teoría que es la teoría de Wallerstein, que es el sistema mundo, el centro y la periferia, ¿no? Entonces, el rock and roll en un momento dado era, llámase los Beatles, los Stones, los Who, los Animals, los Kings, o del otro lado la Creedence, los Byrds, los Beach Boys, eran, digamos, el etnocentrismo. Y eso se exportó aquí a España, a todos los lados, ¿no? Pero en el sistema de centro-periferia es un sistema dinámico en el que la periferia puede ir al centro. Y por poner un ejemplo, el reggae, por ejemplo, pasó en poquísimo tiempo de la periferia al centro. Y ahora el movimiento, todo lo que hablamos de las músicas latinas, que se han ido introduciendo poco a poco, pero la llegada del reggae, bueno, Bad Bunny, lo vimos ayer, ¿no? Es la llegada de la periferia al centro. Es decir, es un proceso dinámico en el que en la música se da también. Lo único es que qué valores tenía el rock and roll, estamos hablando de la contestación, de la lucha social, y qué valores tiene en parte, o una parte, Bad Bunny, puede decir fuck Trump, ¿no? Pero si analizamos también, yo soy crítico, como veis soy crítico, con una onda del reggaetón, ¿no? Es algo que nos ha llegado y que ha pasado de la periferia al centro, pero no tiene el carácter contestatario, revolucionario, de acción social que ha tenido en gran medida el rock and roll. Pero los tiempos son, de lo que dice Juan, los tiempos son los que nos toca vivir. Y nos adaptamos. Y nos adaptamos. Supervivencia. Sí, además pasa una cosa curiosa, bueno, que ha pasado, todos lo hemos pasado y sufrido. Canarias siempre ha sido experimento para todos los artistas. Ha sido, muchísimos artistas han entrado en Europa tocando primero en Canarias. Y bueno, y mientras eso sucedía, pues habían grandes conciertos de artistas latinos. Siguen habiendo bandas apostando por otro tipo de músicas que no salían para afuera. Con lo cual, ahora los tiempos, como bien decía Juan, son distintos y ahora somos top en música urbana. Somos el referente. ¿Sabes? Que, o sea, auténticamente referente a nivel mundial, además. Que un poco cambian los códigos. Es una música, yo particularmente no me siento identificado con eso, y no sé si ustedes también participan de eso, pero que son otros códigos. Y bueno, y si de alguna manera lo que nos dedicamos a este negocio, hay que ver cómo se trabaja, porque es otro público. Entonces, no deja de ser una industria. Sí, por supuesto, por supuesto. Socialmente, o sea, el que es músico tiene que ser, eso lo dijo un buen amigo que es productor también, Antonio Cabrera, dice,
El que quiere ser músico tiene que ser músico 24 horas al día y ya está. Y si ya te casas, tienes hijos o te sacas la carrera y tal, pues ya tienes que ir y tal. Pero el que quiere ser músico y tal, es una industria, esto se hace para ganar dinero y para después buscar el contexto social. Yo todavía no entiendo, sinceramente, o sea, respeto, a mí me parece muy aburrido el reggaetón, a mí me gustan las armonías vocales, me gusta tal, y yo todavía no entiendo muchas veces lo que dice él, pero ni lo que dice Rosalía. Y a Rosalía la he oído yo cantando temas andaluces, afinaditas y tal, y es alucinante, pero cuando se pone a cantar metiendo la lengua para atrás, comiéndose las S como los canarios, y parece que acabo de venir del dentista. Yo al menos tengo una percepción de que... O sea, sí. pero es así, ¿no? Entonces, después, claro, te pones a hablar. Hay un montón de gente joven que coge una guitarra acústica, canta, escribe poesía y son buenísimos. Lo que pasa es que todos pensamos que es bum, chiqui, bum, chiqui, bum, chiqui. Y ahí, y hay mucho más. Lo que pasa es que hasta la radio fórmula, que antes teníamos que tragarnos lo de la radio fórmula, que el que entraba por ahí tenía que pagar, ahora el móvil te da la opción de que tú haces una canción, tal, la subes y puedes ser tu propio manager, tu propio sello, tu propio todo. ¿Cuál es la realidad? ¿Hay algo que sorprenda? Si no abres la puerta, que la gente nueva... antes Juan me estaba comentando que en el último concierto que hizo de concurso se presentaron como 150 bandas. Yo me acuerdo de hacer las muestras regionales de rock en las que se apuntaban 240, entre ellos Los Coquillos, Miss Sadisa, todo el mundo, hasta Taller Canario de la Canción. O sea, por ahí ha pasado todo. José Antonio Ramos, Benito Cabrera, El Colorado, todo eso pasaron por Hombre, antes comentábamos, antes de empezar el debate, que Manolo ha sido responsable. Bueno, su culpa, la verdad, y sus éxitos han sido pues impulsar esas muestras de rock, que eran los certámenes de juventud y cultura, y que daban oportunidad a bandas de todas las islas, un poco levantando la cabeza y mirando, haciendo una convocatoria extensiva a todo el archipiélago, y permitió que muchísimas bandas pues tuviesen su momentito de gloria. Quiero decir, que permitir tocar en un buen escenario, con condiciones dignas, y de alguna manera los finalistas de aquellos, que su trabajo queda registrado en producciones discográficas que también marcaron a muchísimas gente. Pero ya no solamente eso, yo me acuerdo una vez en un certamen que hicimos también, o sea, tratábamos a los grupos, ahí está Ginés que también lo vivió, como si fueran artistas, o sea, le poníamos la acreditación, la gente decía, mi primera acreditación para subir en el escenario. Yo me acuerdo cuando me encargaron aquí, la universidad me encargó hacer el concierto un día en el campo, en el que estaban los celtas cortos, pues decidimos que eran 12 horas directas de grupos canarios, poner a los juguillos delante de celtas cortos, delante de los juguillos poner a fracaso escolar y así le iba dando vidilla a la gente. Y la gente venía, la gente se echaba las copas y ligaba con la chica, con el chico que le gustaba y estaba oyendo música canaria. Esa era la historia, ¿no? Y después estuve 2 años haciendo eso y después también surgió, me llamaron para hacer el Festival Atlántica en Playa del Inglés, que llegamos a meter ahí 50, 60 mil personas en cada jornada que hacíamos. Y me acuerdo que cuando hablamos de la historia, me propusieron, oye, que hemos visto que ha hecho unos conciertos, no sé qué, no sé cuánto y tal, condiciones. Digo, yo tengo 3 condiciones en mi vida solamente cuando he hecho. Primero, mi caché no se discute. El tema de trabajar en la administración me obligaba a tener que ser autónomo durante unos meses para pagar los impuestos y todo el rollo. O sea, mi caché no se discute. Yo nunca le discuto a nadie. Cuando alguien me dice, yo quiero cobrar tanto, digo, vale, veo si puedes o no puedes. Segundo, quiero saber de la A a la B, si llevo la A a la B o de la A a la Z, y en base a eso yo decido, porque después la gente te metes en una macroproducción y te dicen, oye, pero es que quedamos en que esto, no, perdona, me dijiste de la A a la B, o sea, la Z no. Y el tercero, que es el más importante, trabajar con técnicos locales. O sea, todos estos directores que hay ahora mismo que tenemos en el Pere Galdós, que hemos tenido en el Cuyá, los directores técnicos eran todos los pibitos jovencitos, y Ginés los conocimos cuando teníamos el pelo largo antes de la época prehipoteca, y hablábamos con ellos y eran pibes que no cobraban y los contratamos y los metimos en el Festival Atlántica, les pagamos el 50% antes del concierto, que la gente decía, y con seguridad social, no se lo creía, y terminó el festival a los 5 días. Alojamiento y tal. Trajimos un escenario, el Orbit. Hoy en día todo el mundo tiene unos escenarios de lujo. En aquella época los que eran técnicos aquí venían todos de la península y eran los escenarios ingleses.
y le dijimos a 2 empresarios aquí, Producciones Heredia y a Fran de Sonigran, oye, inviertan, cómprase un... O sea, si tú no crees en tu gente, esto no lo sacas adelante. Entonces, estamos en el momento importantísimo, que yo me voy a jubilar y soy más feliz que nada, que me queda poco, pero lo que quiero es que haya de alguna forma un relevo generacional. Y ese es el problema, porque nosotros lo vivíamos, ¿por qué? Porque yo también quise ser un Beatle, ¿sabes? Y cuando fui por primera vez, vine de Madrid, de estar ahí un tiempo buscándome la vida con la guitarra, y fui al gobierno de Canarias, que mi hermano me dijo, mira, en la calle Cano dan ayudas para música, y cuando fui era música clásica, digo, la jodimos, ¿no? Al final hice 3 preguntas, me mandaron con Manolo Padorno, que era el asesor de tal, y dijo, bueno, sí, podríamos apoyar un proyecto, porque ahora estamos con la Orquesta Deliciosa que van a sacar un single, Sin África, no sé qué. Digo, ah. Y entonces me volví otra vez a Juventud, que al final entonces terminé y hablé con el director general. Digo, mira, y para los grupos canarios, dice, no, te podemos patrocinar tu disco. Digo, no, yo no quiero un disco para mí, yo quiero un disco en el que hayan 7, 8, 9 grupos canarios. Y ahí fue el Canarias Me Suena, la famosa cinta cassette, porque yo venía de Madrid, en la que estuve en una movida con una gente que se llamaba la revista Madrid Me Mata, no sé si les suena, que era una revista claro. muy conocida, y digo, Madrid Me Mata me encantaba, digo, pues Canarias Me Suena. Y ahí empezó, y después hicimos un montón de discos. Si no te lo crees tú, difícilmente convencerás a la gente. Y antes le comentaba también a Juan, o sea, a nosotros nos están llegando ahora la historia para volver a hacer los certámenes de poesía. Digo, es que la realidad era otra, ahora esas competencias las tienen los cabildos, y los cabildos son los que tienen que fomentar eso. Y el gobierno de Canarias, que debería también fomentar eso, buenos festivales en condiciones y dándole protagonismo a los artistas canarios, ¿sabes? Que aquí hay un montón de talento, o sea, yo tengo discos de todo el mundo y digo, joder, pero fuerte cantidad de talento que se ha perdido, ¿no? Gente que componía un montón, que hacía armonía, que ahora lo ves haciendo versiones, vale, perfecto. Es que yo creo que hay un cambio de ciclo, que es el talento va a seguir estando, lo que sí es verdad que hay un enfrentamiento con la música, que aflore de alguna forma. Con la música en su momento afloró, y por lo que quiera que sea, pues se han impuesto las músicas urbanas, mayoritariamente el reggaetón, que sí que podemos cuestionar si tiene una calidad artística, cultural, bueno, o lo que sea, pero yo creo que volviendo al rock y al pop, que es un poco lo que nos ha llamado, ¿no? Son estilos con los que hay que convivir. Ya antes íbamos en el podio, éramos los número 1, los rockeros, me pongo entre ellos, pero ya no es así, y ahora es buscar la parcela y saber que esta otra gente tiene otra parcela y hay que convivir. Ellos han tenido ahora un momento de eclosión aquí en Gran Canaria con Quevedo a nivel mundial, es que es una pasada, es a nivel mundial, son millones, es que contra eso no puedo hacer nada, es que son las radios, son la marca de rock, es un movimiento que como lo fue el rock en su momento, y después el rock estiró el chicle primero, los pelos largos cuando era más hippie, cuando era más heavy, las crestas, los punk, las patillas, los rock, y a eso también se le dio mucho juego, fue una cosa social, cultural, y eso convivía, comercial, sí. Y ahora yo creo que hay que separar, y yo creo que las cosas se van reubicando poco a poco y cada uno de alguna manera va cogiendo su espacio, a nivel internacional, a nivel nacional y sobre todo aquí a nivel local también. Hombre, yo creo que en medio de este mare magnum, invasión de músicas latinas, un poco el cambio de ciclo, sigue habiendo muchísimos artistas, somos testigos de que siguen haciendo bandas. Tenemos un gran problema, ya los formatos de grabación de discos no sirven, pero las bandas siguen apostando por ello. Lo que sí tenemos es un gran problema, no hay salas, no hay espacios donde los grupos puedan mostrar su trabajo. Tampoco hay empresarios digamos, o promotores que tengan la mano para hacer festivales y que abran la mano a las bandas canarios. Se hacen esfuerzos de otros lados y se consiguen que las bandas estén ahí, pero es el gran... ¿Y las radios que pinchan, sabes? Pinchan música... Ahí tenemos a Vicente, que Vicente... No, yo digo las radios generalistas, pero antes las radios generalistas te movía Radio Futura, escuchaba, pero es que ahora las radios generalistas ponen música urbana. Los anuncios, que ahí calan mucho también... todo está ligado a creo que para que todas esas bandas que están trabajando en los locales de ensayo, ensayando, tal, tienen que haber algún sitio donde pongan su música. Eso no existe, antes lo hablábamos fuera de micro, de que yo no creo que sea un problema institucional, una pequeña parte, yo creo que es un problema empresarial, de que no haya un tío que crea que una sala de música en directo sea un negocio. Yo estoy convencido que lo es, sobre todo porque no hay ninguna. Con una buena programación, que sí, tú tienes una sala, luego hay que llenarla, ¿no? Pasa igual que el montón de auditorios que hay por la isla, ¿no? Todos los municipios quieren tener un auditorio, pero luego hay que llenarlo de contenido, porque para hacer orlas y murgas
Para eso están los teleclubs y, bueno, en fin. Entonces, el problema es un problema empresarial, y sin eso es muy difícil mantener esa famosa escena que siempre estamos buscando o que siempre estamos intentando mantener. Luego está el problema de que, lo que hablábamos antes también, que esos músicos que hacen temas propios, la única forma de sentirse músicos y de estar encima de un escenario con todas las condiciones técnicas adecuadas es hacer bandas de versiones. Porque los programadores, los grandes culpables, van a lo fácil. Ellos lo que hacen es cuantificar la cantidad antes que la calidad. Tú pones un tío con una botella de anís, está lleno, buenísimo. Pero si pones un tío haciendo unas canciones buenísimas con una melodía fantásticas y hay 4, es una mierda. Entonces también mucha culpa tienen los programadores de todos esos teatros, auditorios, ayuntamientos y tal. Luego hay muchas fórmulas para que las bandas tengan esos espacios. Yo, por ejemplo, la inmensa mayoría de los festivales que se hacen en las islas tienen un gran apoyo institucional, económicamente. Yo les pondría una cuota de bandas canarias. No cuesta nada. No cuesta nada meter una banda para abrir o 2 bandas para abrir. Muchas gracias a la universidad por ceder este espacio. También las universidades tienen una parte de culpa de no invertir más en cultura. Este tipo de eventos está muy bien. Era una cosa que antes se hacían a las 11 de la mañana, a la hora del coffee break, siempre se hacían actuaciones musicales o charlas o conferencias, eso se ha olvidado. La cuota local por parte de los festivales que tienen dinero público, los programadores de los ayuntamientos, que son cosas que igual el primer día te van 4, pero trabajando, ellos tienen la obligación de culturizar a la gente. Programar no es meter cosas y llenar, es dinero público, donde el retorno no es tan importante, no es como un empresario que trae un concierto y tiene que vender más entradas de lo que te cuesta. Ahí no hay un retorno, por lo tanto esa sensibilidad tiene que mantener. Hay una serie de puntos que harían que esa escena que estamos buscando, que siempre es como San Borondón, ¿no? Que la estamos buscando, aparece o no aparece, pero nunca se mantiene. Yo creo que tiene algo de San Borondón por aquello de que la escena funciona cuando hay bandas tocando. Es que la materia prima existe. Sí, pero la materia prima existe. Y todos hemos digo, la historia de la música de las últimas décadas está llena de episodios cíclicos, con bandas que tienen un pico, agotan a lo mejor 10 años de trayectoria, y se disuelven, aparece otra, y bueno, y siempre es un continuo, ¿sabes? No ha habido bandas que hayan tenido una trayectoria de 40 años en Canarias, que tú digas, y han grabado discos, han hecho giras. Hay una excepción. Bueno, ya lo sé. Siguiéndonos al ámbito del rock y el pop. Hay una excepción que es la de Prana, que son los Decanos y te podrá gustar o no, pero ahí están y siguen en la brecha. Con respecto a lo que decía Juan, de los empresarios, yo siempre he echado de menos la iniciativa privada en la apuesta por la música, en este caso lo que estamos hablando, el pop y el rock, ¿no? Hasta el punto que las bandas que han grabado han tenido que sufrir lo indecible por poder grabar una cinta cassette, un vinilo, un CD. Y entonces, y en el mejor de los casos, pues recurrir a las subvenciones del gobierno autónomo o a lo mejor puntualmente el cabildo, lo que sea, que eso ya te condiciona. Es decir, desde mi punto de vista, el hecho de que se recurra a pedir unas subvenciones para editar tu música te condiciona en el sentido de que ya, cuidado con lo que estaba diciendo antes, ¿no? El gobierno de Canarias mantiene abiertas las subvenciones y se están dando para edición de discos. Y muchos artistas canarios me consta que se benefician de esos recursos para sacar tienes el compromiso de no tocarle el sitio. Es decir, ya, bajo mi punto de vista, se ve limitada la acción de poder reivindicar cuestiones de carácter social o político, lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Y yo, bajo mi punto de vista, eso lo veo como un freno, ¿no? Después, en cuanto a la emisión de música, hay que decir que está aquí presente, y a mí no me duele en prenda decirlo, que Vicente, como yo siempre le digo, él tiene una emisora que emite la música no oficial de Canarias. Porque aquí la música oficial es el folclore, la música clásica y en el mejor de los casos es el jazz. Porque los restantes festivales que se hacen, y lo está diciendo Juan, pues ¿qué se hace para que se pongan unos cuantos kioscos y alguien se haga con dinero en los kioscos vendiendo cerveza y la gente vaya a bailar? Yo, una de las cosas que tenía por ahí anotada como apunte en mi chuleta, pues a mí me recuerda mucho la idea de estar sentado en la tierra, por ejemplo en el Instituto Alonso de Quesada,
y la primera vez que yo vi Unite, que yo no pertenecía todavía al grupo, pues lo vi sentado en la tierra y no se movía ni Dios para oír el grupo. Y lo mismo en San Telmo, lo mismo en Chamán, y era música novedosa porque no la conocíamos, hacían versiones alargadas, extensivas, de clásicos y de temas del momento, pero nadie se movía y la cantaba en inglés, porque en ese momento el inglés que teníamos medio era del instituto, que no daba para mucho y tenías que estar luego con los discos traduciendo y tal, ¿no? Pero quiero decir que hay una serie de componentes de una parte y de la otra que han hecho que el rock siga siendo una música marginal, por más que haya tenido una punta de éxito o de difusión en los años 70, 80, el rock ha vuelto a ser lo que básicamente era cuando empezó en la época de Elvis, una música casi marginal, una música enlazada con lo diabólico. Es una música del diablo. Sí, exacto. Hay una cosa que yo me acuerdo, estás comentando eso, me acuerdo de ir con 18 años al Club La Provincia, que quitaban los asientos y tocaba Parana, y yo me acuerdo de ir ahí a ver a Parana para aprender acordes, ¿sabes? O sea, y ya estaba Parana ahí sonando. O cuando tocaron también un concierto que hicieron ustedes tocaron también un homenaje a John Lennon que se hizo también. En Astoria no, donde un cine que había en Guanarteme, que también se hizo un macro concierto. ¿En la Astoria? En el cine Guanarteme. En el cine Guanarteme fue el grande, que ahora es un centro evangélico. Pero lo que dice de esto de Canarias, Club de Prensa Canaria, se quitaban todas las sillas. Y también la prensa apoyaba mucho, La Provincia, Canarias 7, o sea, se hablaba mucho de tal. Vale. Hoy en día eso se traslada a los móviles. Nosotros somos de la generación que Internet no existía, o sea que Vicente, el caso de la radio. El formato, por ejemplo, lo que estamos hablando ahora del reggaetón y de los formatos unipersonales, es un poco también, yo entiendo, la red, la revolución digital nos ha llevado al individualismo. Es decir, por un lado te facilita el que, lo que decías, haces el disco en tu casa, haces la promoción a través de la red, pero eso lo que te está haciendo es, de alguna manera, huir del concepto de rock, que es el concepto de banda, y te mete en ti mismo. Y lo que nos está haciendo es un poco alejarnos de lo que vemos del contacto social, el estar pegado, el tener relaciones virtuales, más que el no tener el in real life, ¿no? Relaciones virtuales, pero no físicas. Eso es un poco lo que le lleva Quevedo, el ejemplo de Quevedo, ¿no? Los formatos unipersonales, después del estallido hace, yo qué sé, 40 años de Madonna con todo lo que es el conglomerado de espectáculo, ahora es un individuo, un chico o una chica, con un espectáculo brutal alrededor, pero son conceptos unipersonales donde realmente la música es música pregrabada, es decir, es todo la compra, es lo mismo que el cine, el consumo de las series, el consumo de plataformas, el consumo en Spotify, quién controla los grandes conciertos, quién controla el que vende las entradas, los porcentajes, quién está detrás de todo eso, es decir, el mundo ha cambiado mucho. Y el concepto de hippie, si lo queréis, de grupo, de comunidad, de comuna, dentro de lo que es un grupo musical, la revolución digital nos ha llevado a nosotros mismos a encerrarnos, a ser individuos que vemos a través de las pantallas y que funcionamos a través de las pantallas. Yo creo que eso también está detrás un poco de la música urbana, del formato de música urbana, la revolución digital. Pero de todas formas, lo que sí es una realidad es que los artistas canarios siguen produciendo música, no solo en el ámbito del reggaetón, o sea, tú eres testigo y así. Hay material de sobra, pero no hay espacios. Para que se vean, para que hablen. Hay de sobra. A ver, nosotros somos una tierra muy rica porque somos un eje de 3 continentes, Europa, América y África, y todo nos llegaba ya en los 60. En los 60, cuando en la península María Elena se fue a la playa, era el hit mundial, aquí escuchaban a Jimi Hendrix y escuchaban todo aquello. Siempre hemos sido la punta de lanza. Toda la influencia latina siempre llegaba primero por aquí y luego salía para afuera. Cuando aquí estábamos aburridos del reggaetón, el reggaetón llegaba a la península y llegaba a Europa. Siempre hemos tenido esa riqueza musical. Además, eso se ve
cuando sales un poco por la península y ves grupos, los grupos que ves son grupos cuadrados, ¿no? Sin embargo, aquí los grupos tienen un montón de matices, un montón de influencias, sin quererlo, porque son cosas que ellos han vivido a través de muchos, de los barcos, de los cambuchoneros, de los discos que venían, de todo eso. Y se nota, los grupos de la península, hay de todo, ¿no? Pero suelen ser monolíticos. Aquí hay muchísimas influencias. A veces te cuesta catalogar a los grupos porque hay tantas influencias, por lo tanto el material existe. Y existe además de una forma en el ADN de la gente. Lo que pasa es que falta la infraestructura. Falta la infraestructura público y privada, de las dos formas, ¿no? Y bueno, pues eso, sobre todo las salas, no hay salas. Yo estoy esperando que venga algún ruso o algún árabe y quiera montar una sala. Yo me encargo de programarla. Hablando un poco de las tendencias actuales en la escena canaria, o en la música que se hace en Canarias, hay un fenómeno que a mí me parece importante, es como desde hace bastantes años y de décadas, muchos artistas han un poco mirado en la música tradicional, en el folclore, y han dado un pasito más. Me viene a la cabeza el caso de José Antonio Ramos, por poner el timplista que sacó al instrumento de su ámbito natural, pero después jóvenes artistas que están un poco utilizando el folclore como excusa para, no sé, llevar las músicas a otro lado, con lo cual... No sé, me parece un hecho también por aquello de, igual que ocurrió en los 70, de que ese fenómeno... Sí, te lo decía por aquello de como ocurrió en los 70, de que el fenómeno identitario, como decía José, ¿no? De buscar un lenguaje con hechos que tienen que ver con la historia de tu propio pueblo, de tu propio sitio donde vives, que se utilizara como herramienta o como vehículo para... El germen de eso puede ser que fuera los palmeros de Tauriense. Es que es la base tauriense. Claro, Tauriense. Ellos fueron los que un poco, y apadrinados por Teddy, con arreglos de lo que les hizo en el primer disco, pues lo que arrancaron un poco viendo el folclore desde otra perspectiva. Y de hecho, bueno, también luego fue el tema de la cantata, que fue otra visión diferente de ver todo lo que era el folclore. Se ha adaptado un poco a lo que era la influencia de la gente joven y tal, ¿no? En ese sentido, bueno, he visto, por ejemplo, a Geray Rodríguez, que me encanta porque se apoya en el folclore con la tímbrica del folclore, pero luego hace sus propios temas, que era lo que hacía José Antonio Ramos, ¿no? Que también fue, en ese sentido, el patrón el que marcó el camino a seguir con una tímbrica diferente a la que estaba acostumbrado de folclore, añadiendo contrabajo, añadiendo armónicas, violín, y añadiendo incluso maderas, como el cello, y entonces enriqueciendo, haciendo una música propia con ese aire que no deja de tener folclore. Hombre, un ilustre. Que fue también lo que intentaron hacer en su día, y para mí fue una idea magnífica, y una pena que no la continuaran, lo de Artenara, ¿no? Sí. A mí Artenara, el primer disco de Artenara... El primer disco fue un ejercicio maravilloso, y luego por distintas razones el proyecto no tuvo la continuidad o el tono que... Pero eso podía haber sido una buena vía. Y bueno, y de ahí yo creo que han ido pues nutriéndose los diferentes, sobre todo los timplistas, ¿no? Que son los que capitanean pues casi todos los proyectos de gente que se quiere abrir camino, apoyándose en la música canaria y bueno, dándole vida en otros estilos, en otros planos, desde el jazz. Mira que fue criticado José Antonio. José Antonio electrifica el timple porque era tan sencillo como con lo grande que era él, con el timple aquello, sonando con tal, no se oía. No, para los ciegos musicales. Sí. Pero después los puristas se metieron con él, yo me acuerdo de los principios, y mira lo que logró y qué discos maravillosos hizo, ¿no? La estela que ha estado después, Germán López... Pero es el problema de los puristas, eso pasa en todos los palos. Siempre. Mira a la gente con Rosalía, los flamencos, todo lo que hagas... Pero yo les quiero compartir, o sea, yo en el 87, 88 estaba organizando las bases de los certámenes, poesía, artes plásticas, rock, no sé qué, y tenía certamen de folclore tradicional canario, ¿no? Y me acuerdo que había un director general que acababa de llegar, que tenía 2 años más que yo tenía 25, 26, él tenía 27, pero llevaba bigote y siempre parecía mayor, que era Jaime Sicilia, ¿no? Después fue alcalde de Breña Baja mucho tiempo y consejero en el Cabildo de La Palma. Y me acuerdo que él llega allí y me dice, además, siempre es una anécdota que es un montón de bonita, me dice, Manolo, mira, ¿estás con lo de los certámenes? Digo, sí. Digo, hay que hacer un certamen de solista de timple.
Y claro, yo en aquella época con el pelo largo, mi chamarra de cuero, digo, mira, hay un certamen de folclore y ahí hay timplistas, gente con el laúd, las cantantes, en cuerpos de baile. No, de timple aparte, porque está Totoyo en Triana, está Manuel no sé qué en Fuerteventura, y como se nos muera esa gente, el timple canario, digo, Jaime, yo es que no lo veo. Dentro del certamen de folclore hago un apartado. No, un certamen aparte, solista de timple. Además soy el director general, me dijo. Digo, vale, tranquila. Está claro. En plan, sí. Está claro. Hicimos las bases, tal, se presenta Benito Cabrera, José Antonio Ramos y Domingo Rodríguez el Colora. Tenía razón el director. Hay otra línea que tú sabes mucho de eso, los corujos. Sí. Tú has trabajado mucho en esa onda, ¿no? Y ahora la familia de los Colorado en los últimos premios, también el reconocimiento, Angélica en el Hierro. Lo que dices tú que hay renovación, lo que decimos de Irán y de mucha gente que está ahí, incluso me atrevería a decir un nuevo folk de cantautor, Sí. Fajardo, incluso podríamos ir hasta La Jalada. Exacto, Alba que utiliza percusiones. Que hace Serrat, es decir, hay un relevo y el folk, Taburiente, cuando tú has dicho Taburiente, evidentemente Taller y Taburiente han sido. Taburiente era la hostia, o sea, y iba a todas las fiestas del PC, la concienciación política que tenía, ha girado por toda la península, Nuevo Cauce y Aguañac sin duda son discos emblemáticos, pero el folk siempre ha estado un poco también, lo que lo decías tú, Diego, ha estado en la base, de alguna manera. Y una anécdota simplemente es lo que decíamos de antes de los grupos de versiones. Lo de los grupos de versiones, aquí estuvieron la semana pasada, Última Parada. Última Parada, su disco está expuesto ahí. Pero el otro día me encontré en el auditorio con Dani, con el cantante, y digo, ¿y qué hicisteis y tal? ¿Hicisteis el disco y tal? Dice, no, hicimos versiones, aquí. Ayer tuve en el programa a Carlos Rodelasi, que acaba de sacar un disco, tiene 2 discos con una banda tinerfeña que son Therapy Break. Y mantienen en paralelo un grupo que se llama Cover Me, Coverama, que hacen versiones. Y luego, si tiramos para atrás, y de eso sabes tú mucho, en los años 70 y en los 80 eran rock and rolleros en Las Palmas, pero con el boom del sur iban a tocar a las orquestas el borriquito como tú o lo que hubiese que tocar. Y se creaba ahí un sentimiento de que había unos que decían, no, yo soy rock and rollero y no puedo hacer eso. Y había otros que tenían 2 hijos y decían, yo soy rock and rollero a tiempo parcial, porque también tengo que comer y bajo al sur. Y los más creativos y los más tal decían, y además, tocando lo que toques, tocando un paso doble, siempre aprendes y estás en el mundo de la música. Lo cual no es nuevo el tema de hacer versiones y de sobrevivir a base de eso. Hombre, las orquestas sinfónicas llevan toda la vida haciendo versiones de Beethoven, Mozart y nadie le dice nada, ¿no? Pero díselo tú a ellos, díselo a ellos. ¿Puedo comentar una cosa? El tema de que eso lo sabe todo el mundo, cuando nace la música disco, que nace en los ambientes gay y negros, es una evolución del soul y lo único que con un ritmo marcado. Claro. Las primeras eran, yo qué sé, las primeras, aquellas, ¿cómo se llama? Rock the Boat, de US Corporation. Soul Explosion. The Soul Explosion y US Corporation y también Blue Notes, los Blue Notes, Harold Melvin. Harold Melvin y los Blue Notes. De los 70. Yo tengo un libro que se llama Disco y hay una etapa en Estados Unidos donde los rockeros queman discos de música disco y hacen una montaña en un campo de montaña, y además hay imágenes que se ven hay un reportaje, no sé si un documental está en eso. Sí, hay un documental. Un acto que se hizo en un estadio con la leyenda de Disco Sax. Sí, hay una película. Yo era rockero y decía, coño, o sea, que me gustaba el rock, pero decía, coño, me gusta la música disco, y me gusta la guitarra de Chic. De Chic, por ejemplo. De Neil Rogers. Johnny Marr es el máximo ejemplo, uno de sus máximos ídolos, aparte de esa. Preguntas. Chic, siempre que va este tío Nile Rogers a Inglaterra, llama a Johnny Marr de los Smith para tocar siempre un par de temas ahí con los y después surgieron los grupos, los más rockeros, ¿cómo se llamaba el grupo aquel que tenían, se fueron famosos por una balada que hacían después de Nirvana, hacían como un heavy funky,
el guitarrista era muy bueno. Al final hicieron heavy funk. Grunge. Un montón de gente, coño, los Red Hot Chili Peppers, siguen más lejos. Son rockeros, además rockeros fuertes, y terminaron mamando de la música disco, del funk, de James Brown, y por eso muchas veces cuando nos llegamos yo soy muy negativo con respecto al reggaetón o con respecto a las versiones. Yo siempre digo que los Beatles empezaron como grupo de versiones, eran un grupo de versiones en Hamburgo, solo hacían versiones. Y los Rolling Stones. Y los Rolling Stones también eran un grupo de versiones de blues. El tema este del reggaetón y tal, eso pasó con el disco. Puede que dentro de unos años el reggaetón y el rock se mezclen. No sabemos quién lo mezclará, pero probablemente no le tengamos tanta manía a los rockeros como le tenemos ahora. Pasa que el reggaetón ahora ocupa todo. Se lleva los premios Grammy, lo oyes por la radio, el piberío tal, es lo que escucha, las letras son una mierda, y el rock and roll es otra cosa. El rock and roll aprovechó de zapatos de gamuza azul a hacer cosas como La cara oculta de la luna, que es El hombre en la ciudad, ¿sabes? Todo lo que empezó Roger Potter ahí, y más cosas, ¿no? Más cosas. Lo que decía Vicente con respecto a lo de los músicos que dejaron la escena de rock y el rock como principio de sobrevivencia, perdimos aquí un montón de músicos excelentes que se fueron precisamente por la necesidad de la supervivencia a trabajar. Yo me acuerdo, por ejemplo, de músicos como Mingo y Santi Roque, el propio Alfredo Santana, que se fue al sur, Florencio, Paco León, bueno, una cantidad de músicos que dejaron de estar en la escena del rock y del jazz, porque Santi y Mingo Roque eran nuestros Aldi Meola y nuestros Chick Corea, y tú lo veías cuando tenían el grupo Amalgama que se hacían los conciertos en los cines parroquiales y en los institutos. Los institutos eran prácticamente la base de la escena del rock en Las Palmas, ¿no? Y en aquellos conciertos tú veías a Santi y a Mingo Roque y dices, ¿estos tíos qué hacen aquí? Estos tíos deberían estar, no sé, girando con un grupo por Europa o incluso por Estados Unidos, porque era de un nivel impresionante, ¿no? Sin embargo... Eso es un mal cíclico que se ha repetido durante generaciones, sí, ¿no? Me refiero del agotamiento, ¿no?, del músico insular. Hay varias opciones: o te miras el ombligo y piensas que eres el mejor del mundo y nadie te quiere, o te asfixias porque no. Pero eso lo enlazo, Diego, con lo que antes decía Juan, de la falta de iniciativa privada. Porque cualquiera que hubiera estado con el periscopio puesto en esos músicos, en estos dos en concreto, y alguno más, como el caso de Alfredo o de Fito, que Vicente definió muy bien y analizó muy bien en uno de sus libros, hubiera puesto el periscopio ahí y hubiera encontrado un filón tremendo. Porque, como dice Juan también, la materia la tenemos, el personal también, la inventiva. Lo único que hace falta es incentivarlo y darles pie con una vida digna para que puedan salir adelante y comer de lo que están haciendo. Y al mismo tiempo tener la creatividad. Sin ir más lejos, lo que hizo ¿cómo se llama? Brian Epstein con los Beatles, que arriesgó su patrimonio y apostó por ello. Y mira dónde llegó. Lo mismo que pasó con el de Virgin, que arriesgó por Mike Oldfield y después tiene hasta... El de Supertramp, que era un millonario, lo financió hasta que tuvieron éxito. Es decir, que el tema aquí de fondo, estamos de acuerdo en que no falta músicos. Hay un dato muy importante que tenemos que tener en cuenta para todo eso, que es la insularidad. La insularidad es uno de los problemas, independientemente de la sala, la falta de iniciativa privada, la insularidad. El territorio es muy pequeño. Tú vives en la península, vives en Burgos y te puedes ir a tocar al resto, que son desplazamientos cortos y vas creando una escena, un público, un tal, pero aquí estamos muy limitados. Y eso hay que tener. Por eso es importante la iniciativa institucional. Hombre, y en Canarias Crea fue... Lo quitaron. Ya, pero dice que fue una iniciativa que tienes un concierto, pues tienes el vuelo. Sí, y eso ayudó a que muchos grupos fuesen. Y aparte de eso hay más cosas, porque cuando llegas te dan el vuelo, pero cuando llegas allí, el backline, la furgoneta, el hotel, la sala, y además allí no te pagan, allí alquilas y tú vendes. O sea, eso... Sí, además, ahí fuera está la guía, antes le preguntaba a Ginés, la guía del pop rock que se hizo en el 94.
Eso era porque nos llamaban a muchos, o sea, había mucha eclosión de grupos y tal, y nos llamaban, claro, a mí me llamaban los gestores culturales de todos los ayuntamientos, ¿no? Decían, oye, recomiéndame 2 o 3 grupos y tal. Entonces, claro, te veías así, dice, mira, no, yo te paso una lista por fax en aquella época, por fax, y ahí estaban los teléfonos de la gente para los llamar. Y entonces se nos ocurre hacer esa guía en la que hay 200 y pico grupos. Y en esa temporada también, famoso circuito, tuvimos una reunión ahí, gestores culturales de los cabildos y del gobierno y tal, y siempre, no, lo de los locales, digo, mira, locales, por ejemplo, Las Palmas, Las Palmas está repleta de locales de sótanos cerrados de la época dorada de los 60. Hay cantidad de sótanos que eso se puede habilitar. Si hubiera empresarios de iniciativa privada, pues ir preparando locales y tal, porque había un montón de salas de fiesta, o sea, de los 60, del éxito del turismo en Las Palmas, ¿no? Pero aquí hay unos escenarios, primero, tenemos un buen clima casi todo el año. No es como la península, que si te vas ahí a Toledo, agüita, si te toca el aire libre, ¿no? En invierno, o sea, aquí hay 80, yo me acuerdo con los técnicos y yo digo, pero vamos a ver, señores, hay 88 ayuntamientos, que la mayoría tienen 2 fiestas populares al año, como mínimo, ¿eh? Aparte del carnaval, la fiesta del santo, patrón, no sé qué. Siempre montan un escenario con un equipo mínimo para que toque una verbena y no sé qué. Coño, pues deja que toque 2 grupos locales antes. Ya Claro. está. Es simplemente así. Multiplicas 88 por 2 actividades, son 166 conciertos y ya los tienes ahí. Y no te digo nada si los hoteles, en vez de poner, con todos mis respetos, a un señor con un piano, lo mismo que venden el kilómetro cero, el producto local, ¿por qué no me ponen una banda? Al fin y al cabo a los guiris les igual, quieren escuchar música, tomar una copa. Imagínate si los hoteles tuviesen esa sensibilidad a la hora de contratar grupos locales, bandas locales. Hay muchos estilos para amenizar a esos turistas que lo que quieren es tomarse una copa y ver una banda. Imagínate cómo sería eso. Sí. Yo recuerdo, Vicente, perdona Juan, recuerdo que en la época en la que yo empecé a tocar, tanto en Ronabao como después en Yunay y Hermano Prada, había una norma que no recuerdo bien si era municipal o estatal, en la que todas las salas tenían que tener una actividad artística a la semana. Y ahí nos beneficiamos todos los grupos de rock. ¿Todas las salas de qué tipo? ¿Discotecas? Discotecas. Todas las salas en general, que eran salas de baile o salas de fiesta, tenían que tener una actividad artística a la semana. Entonces era mucho más fácil para aquel entonces, porque había gente que tiene unos cachés, como Félix de Granada y compañía, y unos cachés considerables, y era mucho más fácil contratar a grupos de rock. Y así nos vimos nosotros, por ejemplo, tocando en salas como el Coto, la Cacatúa, el Saxo, todas esas salas que eran pequeñas y que para meter el equipo era... Discotecas, pubs, sí. Discotecas, que para meter el equipo había que meterlo con un calzador. Y bueno, sufríamos la de Dios para mover el equipo en aquellos pequeños escenarios, porque además la mayoría de las ocasiones te ponían un trocito acotado en la misma pista de baile, ¿no? Y bueno, y así... Pero eso hacía que las bandas tuviesen actividad y tal. Pues es tan fácil como eso. Es tan fácil como eso. Hablando de incentivar bandas, en Lanzarote, al margen de lo que ocurrió en los 80, que fue muy novedoso en algunos casos en Arrecife, en los 90 hay una explosión tremenda porque surgen muchísimos grupos. Ayer era casi de recibo que en todas las fiestas de los pueblos había un día apartado para el concierto de rock. A veces venía un grupo de Gran Canaria, de Tenerife, de Lanzarote, o 2 de Lanzarote, 1 de Gran Canaria o de Fuerteventura. Y esa fórmula se repitió muchísimo en casi todas las fiestas de los pueblos de Lanzarote, pero verano tras verano, que era donde más se congregan las fiestas de pueblo. Pero después hubo otra iniciativa muy novedosa, que era el circuito de rock insular, también en los 90, promovida por el Cabildo y por los ayuntamientos, donde en cada pueblo en cada municipio se hacía un concierto donde había 3 bandas. No sé si había un listado, un fondo de 40 bandas locales, y un fin de semana pues tocaban 3 o 4 grupos. El siguiente fin de semana incluso había apoyo de guaguas que las ponían en este caso las instituciones para que no cogieran el coche si se echabas una cerveza de más o lo que fuera, y para acercar la música a los jóvenes. Y en ese sentido, después incluso llegó a haber un catálogo con los grupos locales, todavía está ahí en las bibliotecas de Arrecife, donde venía la foto del grupo, estilo, componentes, números de contacto. Hablando de lo importante que en aquel momento era la iniciativa pública, que no privada en este caso, y sí es verdad que tuvo la llama y era un momento importante dentro del rock de Lanzarote. Ahí florecieron los grupos de metal, los de pop rock,
Blackener, que después fueron a la península, tuvieron un recorrido Inadaptados, que a día de hoy siguen. Momento importante donde sí que hubo ayuda. ¿Quién? Perdón. Este chico que es político. Oscar. Sí, pero eso ya fue más... Oscar es un caso de lo que es utilizar bien las redes sociales. Cuando surge el Pero MySpace... eso es de los 2000. Sí, él empieza, incluso se hace una gira por Estados Unidos, Oscar, ¿no? Él ganó lo que es el Caja Sonora aquí. Yo iba a ir con Y él fue a un- Estados Unidos. Sí, y fue a Estados Unidos, tío, de Teguise. Sí. Ahí tocando los guetos, no sabemos delante de quién. Eso. pero fue para allá. No, el disco fue la bomba, ¿no? Él no sigue organizando esas jornadas del grupo conejeros. Sí, el Teguise, el Teguise Showcase. Sí, que también... Ahora, un lapsus, ahora que, sobre todo una cosa importante que dijo Manolo, que yo creo que unirlo con esto del cine, por ejemplo, el gobierno que está dando tantas facilidades para que aquí se haga cine, se están haciendo desde hace unos años un mogollón de películas. No podría ser lo mismo, ¿no? O sea, alguien que tenga la sensibilidad de decir, todas estas locales, todas estas iglesias abandonadas, ayer o anteayer vi en un periódico, lo vi en YouTube, varias iglesias en Inglaterra convertidas, tiendas de discos, una iglesia convertida en una tienda de discos y otra iglesia convertida en librería, cafetería. Pero ellos son anglicanos, sí. Aquí somos católicos. Y hay una iglesia... ¿Tú qué quieres? ¿Que te quemen en la plaza, Miguel? No, pero no lo digo por las iglesias, por ejemplo, la iglesia de la que está al lado del Cabildo se utilizaba, yo recuerdo ver a la nada allí. Perdona, y muchos grupos en la península, por lo menos, ensayaban en locales eclesiásticos, parroquiales. Sí. Aquí. Tenemos el ejemplo de malformaciones congénitas en Bañadero. Que, vamos, Pero lo que decía era que no la iglesia precisamente, esos cines, como el cine que yo estuve ensayando con los Bigmas hace un par de años, ese cine Rex, que está abandonado. El que te acuerdas que tú lo cogiste y lo convertiste en El School. en un local, el School, en la avenida, el Capitol se convirtió en vivienda, pero hay un montón de cine, el Real, no era un cine, el Teatro Real. ¿Era cine o no? El Teatro Real era la Laguna. La Laguna, el teatro... Bueno, sigue funcionando pero como tal. Sigue funcionando como teatro. Es uno de los No, y sitios estaba, de- yo recuerdo la sala ¿Qué tal? En vecindario. ¿Qué tal? Una sala buenísima, ¿sabes? O sea, es un negocio, si eso funciona. Lo que pasa es que... Podría, con la cantidad de grupos que hay ahora, de jóvenes, de chicos jóvenes haciendo de todo, haciendo música indie, los veo por ahí. Hay un montón de gente. Un montón de gente y podrían tener un circuito de locales en Las Palmas. Es una pena que Las Palmas... El tema- ni Ajá. ni el paper duró. El tema, bueno, se notó cuando pasó José Manuel Soria por el Ayuntamiento de Las Palmas, se notó bastante. Hay el documental Piélago que hizo SAT, está muy bien, que habla sobre la historia del rock and roll. Ese tipo de documentos son documentos que son importantes para que la gente sepa, sobre todo las nuevas generaciones, porque aquí estamos unos puretillas hablando del rock and roll y lo bien que lo pasábamos en el pub La Calle, en el Utopía, y salir de trabajar, de estar en el Utopía, irte a trabajar a las 8 de la mañana, directamente después de comer churros, ¿sabes? O sea, pero porque vivíamos eso, la generación. Yo creo que hay que dejarles este tiempo ahora a los nuevos músicos, a los nuevos gestores, que sí, pero que tienen que... Pero los que tienen que meter mano ahí son los empresarios. los empresarios y las instituciones, ¿no? Coño, este cine aquí está abandonado. Pero mira, Y las GAE, que no Bueno, sabemos pero- lo y la- que hace con todo el dinero que recauda, que podría, pues... Esa es una deuda histórica que tiene esta ciudad. Antes hablaban de José Manuel Soria cuando fue alcalde, y antes de José Manuel Soria hubo una apuesta también clara por fomentar las terrazas en esta ciudad y condenar otro tipo de locales. Luego, cuando el señor Soria fue alcalde, se promulgó, se llevó a cabo aquella operación bloque, donde todos los locales, que aparte de ser pubs o discotecas, tenían música en directo, pues no, se cerraron. Entonces, con lo cual, en medio de una sequía, pues nos quitaron el poca agua que había, de alguna manera. Entonces, y eso fue un punto de inflexión que también hizo que muchísimos músicos soltaran sus guitarras y metieran su cabeza en la producción electrónica. Pues después, pasados los años, volver a coger la guitarra y volver a hacer lo que hacían antes o de manera distinta. O sea que... Pero fíjate, por ejemplo, ahora que estamos hablando de Ruta Playa Viva, por ejemplo. Por ejemplo, sí. Pero fíjate una semilla, una anécdota sobre Ruta Playa Viva
de Lanzarote, Semi Gil, que ahí es lo el que tienes. organiza el Arrecife en Vivo. Cuando yo hablo con él, me dice, joder, pues a mí se me ocurrió lo de Arrecife en Vivo, que es un concierto de fin de semana donde va la gente por distintos escenarios de Arrecife con una banda que los va llevando, los va guiando, ¿no? A los distintos escenarios. Dice, joder, a mí se me ocurrió un fin de semana que estuve en Las Palmas y vi Playa Viva y la gente iba de La Guarida al tiramisú, al mojo, a no sé qué. Dice, vi eso y se me ocurrió el Arrecife en Vivo. O sea, Sí, vamos. Y aquí se murió, ¿eh? y aquí murió. Bueno, no nos queda mucho tiempo. Yo no sé si queríamos hablar de la parte audiovisual también. Sí, de la- sí. Bueno, igual que decía que Vicente es un poco la persona que nos tiene al día de todas las novedades discográficas y de todo lo que se genera en esa subcultura del rock, en este caso más hacia abajo, ¿no? Como esas cintas del sótano particulares de Vicente, ¿no? En Bandeja de Plata. José María de Páez, pues, se ha significado no solo por hacer trabajos como esta producción de Héroes del Rock Canario, sino también el cronista audiovisual de algunos de los tótem de la música en Canarias, vinculado sobre todo a la parte más salvaje del rock, pero también cosas mucho más, digamos, más contemporáneas, como es el caso de Ildefonso Aguilar, o incluso Ir a Tierra con el folclore, con ese documental sobre los corujos también, ¿no? Importante también. Sí, a mí... Me refiero como homenaje, sino también un poco recoger un testimonio. No, claro, sí, es toda una mezcla, todo es mi curiosidad por aprender y por saber, y también por poner en alza músicos o escenas, que yo creo que en cualquier otro sitio, estuve viviendo en Navarra 3 años, y músicos que salen ahí tienen una categoría, tienen un reconocimiento que por ejemplo aquí no lo tienen, aquí es que son marginales. Los que salen en el libro son músicos marginales, cuando en otras escenas pues están muy bien considerados, ¿no? Entonces yo con las entrevistas era un poco pues situarlos y conocer la escena de esa gente. Era Héroes del Rock Canario, porque desde los 80 hasta la época en que estamos, creo que el libro se terminó en el 2014, llevan 30 o 40 años haciendo rock en Canarias pues sin parar, ¿sabes? Hay gente, y entonces para mí ahí está el acto de heroicidad, que a mucha gente no le gustó el título, pero para mí digamos, el título del libro tiene que ver con esa capacidad de resistencia y de, Claro. perseverar, ¿no? Ahí es donde, por eso el título viene un poco por ahí. Y cuando ya empiezo a hacer los audiovisuales, no solo era esas entrevistas, ver a los propios actores en vivo, su voz, sus movimientos, sino también toda la movida y todo el entorno que hay detrás de ellos, ¿no? De dónde se gesta Katana en La Palma, Zurda en La Laguna, Pistol, que es paz descanse en La Gomera, de cómo llega. Y es contar un poco lo social, lo cultural, lo musical, sobre todo el rockero. Y después sí es verdad que doy los saltos con Ildefonso Aguilar, porque es una persona, un caso un poco extremo, parte del rock and roll como base, a mitad de los años 60, y es un referente casi internacional de lo que es la música de ambiente. Él es el que pone la música en La Cueva de los Verdes, en Los Ameos del Agua. Y Los Corujos quería estudiar una saga, y siempre me llamó la atención los flamencos. Digo, coño, ¿y estos tíos cómo se les van los genes? Y digo, voy a entrevistarlos a todos ellos, a ver cómo... Además, yo creo que es didáctico verlo por cómo se introduce la música en las familias y cómo las enseñanzas del padre las ve de una manera, y el respeto que le tienen a los instrumentos sin imponer nada, porque sí es verdad que hay una base folclórica, como dice, pero ahí sale un cantante de ópera, después sale un músico de jazz, salen folcloristas también montones. Y desde la curiosidad y es intentar poner la escena un poco en un formato más moderno, porque la gente cada vez, por desgracia, lee menos. Dicen que se venden más libros que nunca, pero yo tengo bastantes dudas de que se lean todos. Es que se venden muchas estanterías. Y se venden muchas estanterías decorativas. Y sí es verdad y eso que el audiovisual, yo creo que ya nadie se traga un audiovisual más de 1 hora y media, 2 horas. También quería investigar qué pasó con Suárez de Teclados Fritos, ¿eh? Yo no lo conocí. Lo conocí ya siendo el Suárez DC. Digo, voy a entrar en el mundo Suárez a ver qué pasó, que fue a la península. A la península estuvo tantos años allí con un proyecto tan potente de rock progresivo que vamos, no se hacía en ningún lugar del Estado español en aquel momento, ¿no? Pero le cogía contrapié con la movida madrileña y se fueron todas al carajo, ¿no? Salvo
Benítez, que se quedó tocando con los Enemigos y ahora está con los Porretas. Lo importante de todo ese trabajo es aprovechar que esas personas están todavía con nosotros, ¿no? El caso de Pistol, ¿no? Que falleció el pasado año. Y que ellos cuenten su propia historia y también lo es hacen, importante. y ¿sabes? es un relato actual de época pasada y con la perspectiva que te da la experiencia, las cosas que se han hecho mal, las cosas que se han hecho bien, con lo cual, si le haces la entrevista a esa persona hace 20 años, hubiera sido otro trabajo totalmente distinto. Sí, claro. Claro, sí. Es un poco abordarlo y también en algunos casos hay protagonistas en los audiovisuales que ellos mismos cuentan la historia. Yo creo que, por ejemplo, tiene bastante fuerza Ildefonso Aguilar, tiene fuerza Pistol porque está hablando de su vida, no está hablando de la música, porque ahí lo quise enfocar cómo la música había influido en su vida. Y entonces le quise hacer un poco ese juego. Y después, por ejemplo, Zurda, de Guerrilla Urbana, que lleva desde el año 77 tocando, cómo lo ven en el País Vasco, cómo lo ven sus compañeros en La Laguna, cómo lo han visto el resto de músicos que ha compartido con él, y ver diferentes ópticas de cómo enriquecer un poco lo que era Un retrato coral, digamos. Sí, y con Suárez es que fui a Madrid a hablar con su promotor, a ver qué es lo que había pasado, y bueno, y pues siempre... Bueno, Yo, si me permites complementar lo que dice, que es muy modesto, la labor de José María, es, por ejemplo, que no retrata al personaje, en muchos casos retrata una realidad social, y en el caso de Pistol, que fue la primera que hiciste, es evidente. Yo cuando fui a verlo, lo estoy viendo y se está acabando y no suenan tractores ni ataúd vacante. Digo, hostia, es un músico sin música, ¿no? Ese fue yo muy a conciencia. La historia que cuenta a mí me impresiona muchísimo. Entonces, no es solo el músico, sino que hace un recorrido social en unas más que en otras, el de Zurda también, ¿no? Todo lo que siempre intento que se cuente algo más que la música. Pero mucho más. Entonces, resultan muy... Contextualizar un poco la época. Ahora el último, el que se va a ver con suerte, creo que está en el programa, el Monopol Music de este año, es Punk Rock Gran Canaria. Yo siempre fui muy aficionado al punk rock durante una época y siempre pues, los ojos se me iban a La Laguna, que ahí fue la eclosión. Y decía, pero ¿y en Gran Canaria, una ciudad más cosmopolita? Digo, ¿y aquí el movimiento punk? Y era por pura curiosidad, empiezo a tocar las teclas, digo, a ver qué es lo que ha pasado aquí, por qué no tuvo esa repercusión que tuvieron los grupos punk de Tenerife. Y ahí intento condensar en 40 años lo que ha pasado con el punk rock en Gran Canaria, pero además los movimientos movimiento de la insumisión, que tuvo mucha fuerza aquí en los años, pues hablo con abogados, que en aquel momento ya hay un vínculo entre lo que es el discurso punk y el tema del territorio, los grupos independentistas, de alguna manera, en algún momento los grupos punk pues también bebieron de ese discurso, Garrote Vir sin ser tan punk, incluso malformaciones congénitas que dijeron que también estuvieron y después... Y es un poco ya, no es solo rock, no es solo música, sino también contextos sociales de esa gente que en aquel momento estaba viviendo y de alguna manera los expresan con su música. Yo creo que es un poco... no sé si me he explicado muy bien. Sí. Porque hay veces que... Bueno, nosotros vamos Pero concluyendo. fíjate, perdona, estamos terminando como empezamos, hablando de lo social. Sí. Sí, Como lo social porque se crea la integra, es lo música, la social, lo cultura, cultural ¿sabes? Es y que es eso. lo musical dentro de lo Y cultural. aparte es una industria, es divertido y tal. Sí. Pero es lo social. Sí. Vamos concluyendo. Yo pedirle a los invitados si quieren hacer una última reflexión y abrir un pequeño turno de palabras ante el público. Si les apetece un poco como Yo solamente, aparte de felicitar la iniciativa, creo que es importante que de alguna forma, o sea, yo creo que aquí tiene que haber bastantes jóvenes que estén estudiando en la universidad, cualquier carrera, que sean músicos, seguro, o que quieran ser artistas, seguro. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo de comunicación de que esto realmente... De hecho, estaba apuntando notas porque yo quiero hacer una jornada de música y juventud en Canarias, ya hice una en los 90, que se hable también. En Canarias hay miles de jóvenes matriculados estudiando música clásica. Hombre, hay escuelas ahí tienes la duda de que si merece la pena hacer el esfuerzo para informar de algo que la gente no quiere que se le informe. Sí, pero yo creo que, es un poco es cuestión de ponerlo en la palestra y que la gente sepa que yo creo que dentro de esa jornada que quiero hacer haríamos algo similar de esto, para que la gente joven tuviera un punto de partida de alguna forma y después hacer una mesa de jóvenes. Quitar todos estos señores de aquí, quitarnos nosotros y poner jóvenes, tío. Ese es el tema, ¿sabes? Y entonces algunos que harán reggaetón y otros harán
timple y el otro harán guitarra canción de autor, porque hay cantautores haciendo cosas muy interesantes también. Sí, claro. ¿Sabes? Yo creo que es cuestión de que esto no se pierda. Entonces por la iniciativa que se ha hecho y seguir haciéndolo a ver cómo puede llegar a más gente, ¿no? Pues yo quisiera hacer una mención a todos aquellos músicos que han puesto su esfuerzo por empujar este estilo de música, el pop, el rock, llámenlo como quiera, que han quedado en el anonimato y que por alguna otra cuestión pues no se han visto reflejados en toda esta panorámica que tienen puesta aquí, porque no han grabado o porque simplemente no han estado en el momento puntual, etcétera, etcétera. Me recuerdo, por ejemplo, que decía antes, a la gente, sobre todo en primer lugar, Alfredo Santana, guitarristas como Alfredo Santana o Fito, guitarristas como Mingo Roque, como Santi Roque o como Carlos Sánchez, el Correcamino, no sé, después bajistas como Rafa Padilla, que fue el que inició aquí y planteó la posibilidad, y de hecho se hizo un ensayo, etcétera, creo que te lo comentaba antes, sobre el Jesucristo Superstar, y que después recibió un bofetón jurídico con el tema de la posibilidad de montarlo en directo, bajistas como Enrique Sánchez o guitarristas también como Richard Gille o el propio Juan Torres, de grupos como los Cúcara-Mácara, los Sobrinos de la Tía Tula, los Sterling, los Cosmos y tantos otros grupos que se formaron en toda aquella franja de tiempo, mediados de los 60 hasta finales de los 70, donde ya me moví en toda esa época y que pues no se ven reflejados porque no se hicieron grabaciones o en algún momento pues si se hizo alguna grabación no fue con calidad y se desechó. Creo que Joti recuperó algo de los Crich y del otro grupo de Gustavo, de los tipos también, de Benjamín, y claro, todo eso fue pues, una experiencia tremenda de toda esta gente que se iniciaron partiendo de cero con poco material, a veces con material en malas condiciones, con todas las condiciones que comenté antes, de sacrificio por hacerse con el equipo, para el local de ensayo, o muchas veces en un cuchitril, en un garaje pequeño, en fin, toda esa gente que ha formado parte de todo ese elenco de músicos, pues también deberían de tener un sitio en todo esto de la historia del rock en Las Palmas desde los 60 hasta finales, ¿no? Y me quedo con un montón de ganas de decir un montón de nombres de gente y de grupos. Pero claro, de las bandas de los 60. Eso está muy bien, está muy bien. Reflejado un montón de grupos que yo desconocía, ¿no? Sí, sí. Y de músicos que, por ejemplo, yo había conocido a uno tocando folclore con Mari Sánchez, una vez que tocamos en Valencia, y resultó que venía del rockero, que venía fue él le compró cuando Teddy compró la primera Gretsch, él le compró a su vez la guitarra italiana o alemana amarilla que tenía Teddy. Y ¿cómo se llama? Mundi. Era un gran guitarrista. Y ahora se dedica en el sur, en Medellín se dedica a la última vez que lo vi, me dijo que estaba en un hotel tocando folclore, en Los Panchos y cosas de esas. Era un guitarrista bueno y tal. Pues él era guitarrista de rock and roll. Él tuvo el primer box, me dijo a mí. Se lo trajo el padre, lo encargó el padre en Londres en una barca, el rollo de plataneras y tal. El primer box hace 30 que llegó a Las Palmas, no lo tuvo ni Teddy ni los Canarios, lo tuvo Mundi. Tú mira, fíjate lo que es la historia. Ginés está haciendo versión de Los Coquillos ahora. Yo quiero hacer un pequeño reconocimiento a Vicente Martín, a Alejandro Ramos, que no está, y a Jonathan Delgado, que es la cabeza de los 80 Pasafactura, por la labor de difusión tan importante y de recoger todos los testimonios de tanta gente y que de alguna manera
Yo hay cosas, a Katana yo lo conocí por Vicente Martín Abreu, por desgracia, ¿no? Yo lo que diría, Después ya me enganchó el mundo Katana. para acabar, Pues si no, insistimos en lo que decía José, plátano. es que ha hablado de todo lo que lograron musicalmente, pero habría que recordar que el rock and roll no solo aquí, sino como movimiento, ha supuesto que hoy, cuando vamos por la calle, vemos a alguien con el pelo colorado, con 10 piercing, con el cuerpo tatuado, con la opción sexual que quiere. Eso ha sido una lucha de lo que antes, cuando decía, iba por la calle y decía maricón, peludo, no sé qué, lávate. Bueno, pues eso ha sido una lucha que hoy los jóvenes la disfrutan, afortunadamente, de que puedes ir como te dé la gana y un poco, no solo musicalmente, sino socialmente, has tenido logros, ¿no? Y aparte reivindicativos. Bueno, y otro por último, ya no me extiendo más. También hacer mención a la gente que ha difundido pues todo esto del rock. Aquí tenemos varios ejemplos, pero yo quiero recordar, por ejemplo, a Pepe Oribe, que fue de los primeros que empezó a escribir sobre el rock en la prensa escrita, a Antonio Gómez, que vino de la península, se quedó aquí un montón de tiempo, venía creo de Radio Nacional y se quedó aquí en Nacer un montón de tiempo, a Diego Talavera, al propio Diego, que también escribió, y más por último ya los últimos... Cristóbal de Armas. Bueno, pues, y sobre todo por último Vicente, que como dije antes, da difusión a la música no oficial de las islas, ¿no? Pues agradecer de Ay, nuevo- y empresarios, Perdón, empresarios como en su día, que fue digamos que el germen de los empresarios que empezaron a organizar conciertos, como Paco Dorta en Tenerife, o el propio Juanjo Castillo aquí, que eran amateur, pero con un entusiasmo brutal por organizar festivales de rock. Pues muchísimas gracias a los invitados, muchísimas gracias a la universidad y a esta biblioteca por la exposición, por invitarnos y por escucharnos y dejarnos hablar de nuestra pasión, que es la música que se hace en esta isla. Gracias.